Buenas, gente. Cristina Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Ya casi haciendo las maletas para Lisboa, porque estaremos por allí, así es que nerviosa. A mí me han llegado el mensaje de los vuelos y así como, wow. Me O justo sea iba que a preguntarte eso. Digo, final de Champions, final en la que Medina seguramente irá. Así que, gente, contenido de Medina, porque yo no voy a ir, pero tendréis el contenido de Medina por ahí. Vamos a empezar un poco, porque esto, vamos a decírselo a la gente, lo estamos grabando un viernes. Con muchísima antelación porque, oye, una se tiene que planificar el contenido, que justo estábamos hablando fuera de micros de todo esto. Pero vamos a entrar en materia. ¿Cómo has visto al Barça? Cuéntame, porque esta gente sabe mi opinión, pero así, en rasgos generales, la temporada del Barça, ¿qué? en general, en todas las Sí. competiciones, creo que se ha visto un Barça más humano, por decirlo así. O sea, es cierto que ha hecho partidos muy buenos, pero también se le ha visto partidos en los que eh, el juego ha sido un poco rarete, las jugadoras actitudes que no estaban como muy metidas en los partidos. Es cierto que ha terminado sacándolos por la calidad que tienen muchas de ellas, pero sí que ha mostrado un perfil más normal, porque es cierto que veníamos de temporadas en que lo hacían todo perfecto y creo que esta temporada ha sido yo creo que eso, la más normal, la más habitual, o sea, lo que va a ser, yo creo que a partir de ahora, días en los que jueguen muy bien, días en los que no les salgan las cosas, días que les cueste más, pero yo creo que esa va a ser la tónica. Lo importante es que cuando tienen que dar la cara en los partidos importantes, lo han dado y vuelven a estar han ganado la Liga, final de Copa, la Supercopa y en la final de la Champions. Sí, bueno, como diría una grande que es nuestra gran Chenoa, son humanas, ¿no? Han demostrado que en esta temporada el Barça son humanas. Has hablado de las dudas. En este canal yo también he criticado muchísimo, y esto lo tengo que reconocer a Pere Romeu, porque a mí personalmente al principio pues no me estaba encajando. Es cierto que teníamos que darle un poco esta continuidad que no estaba teniendo. También es cierto que los fans culés somos bastante criticones en ese sentido y que lo queremos todo ya rápido, y que el Barça jugara como nos había demostrado en otras temporadas, pero es verdad que es una temporada distinta y que yo coincido contigo plenamente en que es verdad que no ha sido un juego excelso, pero al final se han conseguido los resultados, que es para mí lo que importa. ¿Piensas que esas dudas que generó Pera Romeu con, pues, realmente los once, las pocas rotaciones, los resultados no goleadores, piensas que todas esas dudas se pueden transmitir en ese partido en el que te lo juegas todo realmente? ¿O es simplemente algo que se ha gestado durante la temporada y ya se ha entrado, digamos, en una buena dinámica que no afectará al partido de la final? Yo creo que de cara a la final no va a afectar por la mentalidad que tienen las jugadoras. O sea, lo han demostrado muchas veces que están muy concienciadas en lo que hay en juego. En los partidos importantes se nota muchísimo la diferencia. Se ha notado mucho la diferencia en partidos de Champions, en partidos de Liga. Es normal. La Liga es una competición, yo creo que la más difícil porque es una regularidad y lo hemos visto. Ha habido fines de semana que han estado mejor, otros no tanto. Pero en Champions es cierto que quitando ese primer partido contra el Manchester City, que fue lo que más sorprendió porque fue un Barça que no se reconocía en ninguno de los aspectos. El resto de partidos creo que sí mostró lo que es y que las eliminatorias de cuartos y semis que yo creo que fueron sus mejores partidos, sus mejores eliminatorias contra rivales muy fuertes. Es cierto que el Wolfsburgo este año no es el Wolfsburgo de años anteriores, pero el Chelsea sí que era, yo creo que uno de los mejores Chelsea. De hecho, han trabajado para intentar ganar la Champions, se volvieron a topar con el Barça y el Barça volvió a ser muy superior, incluso yo creo que más superior que la temporada anterior, porque es cierto que al Barça le costó más la temporada anterior que esta. Entonces, yo creo que ha sido pinceladas de la temporada y no nada de cara a la final del sábado que viene.
Estoy de acuerdo y además añado que yo pienso que aunque las dudas hayan estado, creo que la Champions del Barça ha sido bastante redonda. O sea, si yo tengo que separar las dudas de Pere Romeu en unos partidos u otros, en unas competiciones u otras, pienso que para mí las dudas han sido más en lo que ha sido el transcurso de la liga y el inicio de la liga, pero cuando se ha entrado a jugar esos partidos de Champions, creo que se ha dominado absolutamente. Creo que también se han utilizado las jugadoras de una manera muy inteligente y como tú bien has dicho, al Chelsea le ganamos siendo el Chelsea el equipo con mayor estrellas y con mayor presupuesto gastado y realmente siendo un Chelsea que en teoría debería de tener mucha más potencia, digamos, mental también, ya habiéndose anticipado al Barça en ese otro partido que tuvimos contra ellas y aún así dominamos el partido y yo creo que dominamos todos los partidos de Champions. Has dicho mentalmente el Barça, toda esta capacidad de superarse, de ganadora, una mentalidad ganadora. Totalmente de acuerdo. Yo lo que veo más difícil es que siempre que veo al Barça en estas finales de Champions, generalmente, porque al final una final de Champions para mí es el partido más importante al que se enfrenta el Barça y cualquier equipo realmente, pero el objetivo final del Barça es esa final de Champions. Siempre que entran en esa final de Champions, les cuesta. Es como que mentalmente entran mal. Les cuesta empezar el partido y huele un poco a caca a veces. Pero empiezan así y luego ya van cogiendo ritmo y todo esto. Pero tú coincides conmigo con que mentalmente es verdad que vas con esa mentalidad ganadora, ¿no? Pero entran en el partido y es como que se convierten en otras jugadoras hasta que ya empiezan como a rodar, se ven dominantes y va todo bien. A ver, yo creo que es que los primeros minutos de una final de Champions yo creo que son primordiales, o sea, yo creo que entren ahí un poco con, no con dudas, sino con ese nerviosismo de el escenario, lo que es, lo que supone, porque, joder, ahora no sé qué, es su quinta Sí, final. la quinta consecutiva, sí. Exacto. Y es como, wow. Yo creo que es más difícil decir, joder, esa es nuestra quinta final, tenemos que volver a mostrar lo que somos y cada vez es más difícil. Es lo que dicen. Parece que es súper fácil, que todos los años llegan, pero cada año yo creo que es un poquito más difícil porque todos los equipos las estudian al milímetro para poderlas superar y eso, yo creo que los primeros minutos son como, wow. Salen viendo el panorama también a ver cómo reacciona el rival, el planteamiento que proponen y yo creo que sí, que los primeros minutos es como a ver qué va a pasar. Ha sido, o sea, es difícil esta competición, no solo por el factor mental, sino también por el factor físico. Yo pienso que el Barça esta temporada ha tenido muchísimos partidos. Es cierto que al final son siempre los mismos partidos, pero también la gestión de dichos partidos, yo creo que les ha costado un poco más el superar todos los partidos. Por tanto, para mí también les ha costado de alguna forma físicamente el poder llegar bien. Suerte que llegamos bien físicamente, de momento, crucemos los dedos, a día de hoy no hay ninguna lesión jodida, aunque sí que tenemos a Kika que pues no va a estar disponible, Rolfo que estaba con molestias, aunque yo pienso que, bueno, no sabemos, Rolfo es un poco incertidumbre, digamos. Pero del resto yo las veo bien físicamente, las veo bien mentalmente también, no han llegado, no las veo cansadas en exceso, creo que ha habido otras temporadas en las que dices, llegan justas y tengo más miedo por cómo pueden afrontarlo. Si bien es cierto, el Arsenal. No sé si a la gente le va a doler más que sea el Arsenal o que sea el Lyon, porque yo creo que al final el Lyon era nuestro boss final, nuestro rival a batir, pero es que ahora el Arsenal viene de underdog, viene de este equipo que puede dar la sorpresa en una final, un equipo que no tiene expectativas, digamos, por parte de la afición y todas las expectativas y todo el peso, digamos, recae en el Barça. Medina. ¿Qué pensamos del Arsenal? A ver, yo lo cogería un poco porque es un equipo que viene de remontada, 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 remontada. Es un equipo que las primeras idas las ha perdido, pero luego las ha ganado y ha remontado un Lyon en semis, que todos decíamos en la ida, buah, el Lyon
pasa fácil y en la vuelta, en casa del Lyon, el Arsenal se plantó un partidazo que le metió 4-1 y fue como, wow, ojito con el Arsenal. Un Arsenal que viene de hacer todas las fases de la Champions. Fase uno, recordemos que cayó en el mismo grupo del Atlético de Madrid, solo que el Atlético de Madrid no terminó enfrentándose porque cayó antes. Luego el Hacken, donde remontó, empezó ahí la primera remontada contra el Hacken. Luego ya empezó la fase de grupos perdiendo contra el Bayern. Igual que el Barça, primera jornada ambos perdieron, pero es cierto que luego cambio de entrenadora se notó muchísimo y ya remontaron todos los partidos la fase de grupos y luego contra el Real Madrid cayeron 0-2 en el Di Stéfano, a la vuelta era un Arsenal completamente distinto. Es cierto que el Real Madrid en la segunda parte baja muchísimo y eso beneficia muchísimo al Arsenal, también estaba apretando mucho. Y luego contra la semifinal del León, yo creo que fue un partido del Arsenal increíble donde hay que decir, ojo, cuidado, que están en la final por algo. O sea, no es que hayan llegado por mera suerte o porque les han tocado rivales fáciles, sino porque lo han trabajado y han demostrado que son un equipo bastante competitivo. De hecho, yo pienso que al principio de Champions, si alguna nos preguntan dónde va a quedar el Arsenal en esta Champions, ninguna diría la final. Pienso, no es por desmerecer al Arsenal, ni mucho menos, totalmente lo contrario, quiero ponerlo en valor porque al final parece que no, el Arsenal no, es que nadie lo tenía en el radar, pero será por algo, ¿no? Por algo se lo han trabajado, han ganado al Olympique de Lyon en un partido que yo pensaba, sinceramente, que no iban a ganar un Olympique de Lyon que en teoría lo tenía todo a favor en su casa, además, un resultado también bastante a favor. Todo conducía a pensar a que el Olympique de Lyon, de alguna forma, con su suerte, con su experiencia, iba a ganar ese partido y se iba a meter en la final. No fue así, pero porque el Arsenal, pienso que tiene muchas piezas bastante potentes. No diría que como equipo fuera potente, creo que ahí es una de las ventajas que tiene el Barça, que como equipo es potente. Sin embargo, pienso que el Arsenal tiene un buen planteamiento como equipo, porque ese cambio de entrenadora que tú has comentado me parece clave en todo este análisis, pero también me parece clave que tiene muchas piezas, sobre todo que definen muy bien y que tienen mucho potencial. Quizá la línea defensiva es un poco meh, como la mayoría de los equipos ingleses, sinceramente, y por ahí igual tendremos esa ventaja, que ya lo analizaremos más adelante. Pero yo me alegro personalmente de que sea un Arsenal-Barça y no un Lyon-Barça, no porque no quiera enfrentarme al Lyon, sino porque me parece que es algo distinto, que es una forma nueva de vivir una final y de que al final el Arsenal se lo ha ganado, como bien has dicho, y de alguna forma esta es su gran oportunidad, ¿no? Yo no daría nada por descontado, es una final, es un partido único. Obviamente, para mí es favorito el Barça y no porque sea culé, pero bueno, hablando de favoritos, esto igual puede quedar, nos podemos quedar antiguas quizá, ¿no? Pero quiero que me des tu once, Medina, tu once finalísimo, ese once que va a ganar, esperemos, por favor, no me saquéis clip ahora, pero esperemos que sea el once que gane esa final, esa cuarta Champions. Y tu porra también. Ostras, la porra no me ha preparado. Ah. El 11 empezamos a ver, yo creo que es un 11, yo creo que todo el mundo espera, el 11 de gala de esta temporada, con Cata en portería, Ona, Irene, Mapi, y es cierto que las dudas de Rolfo me hacen poner a Esme porque es la jugadora que estaría al 100% y la verdad es que lo está haciendo muy bien en esa posición. Luego el centro del campo, obviamente, nuestro APA, Patria, Itana y Alexia, eso es indiscutible. Y luego arriba por derecha a Graham, por izquierda Pina y arriba Payor. Bueno, perfecto, el once. Perfecto. ¿Porra? Porra, uff. Voy a decir un 2-0, un 0-2 para el Fútbol Club Barcelona. No, me parece un buen resultado, ¿eh? Te lo voy a copiar porque lo mío lo veréis más adelante, no lo voy a decir ahora. Y ya, por último, no somos Lucía de la Puerta en el evento de la Liga F, pero dime cuáles van a ser las jugadoras de estas que dices, tenemos que estar pendientes de estas jugadoras porque yo creo que van a ser determinantes o claves en la final, para que la gente esté pendiente, ¿sabes?
A ver, yo creo que en el Arsenal, yo creo que la voz cantante, la que hay que estar muy pendientes de una que conocemos muy bien, que yo creo que ha sido la pieza que ha hecho que este Arsenal esté donde esté, porque apareció en momentos perfectos, con goles, con asistencias, con influencia en el juego, y es Mariona Caldentey. Yo creo que es el mayor peligro que tiene el Arsenal, porque creo que ha sido la pieza esa, que ha hecho que muchas destaquen en el Arsenal. Alexia Russo también. Ojito, que es una delantera que todo lo que pilla lo mete, pero bueno, en el Barça también está Payol, que ha demostrado ser una goleadora nata, y en el Barcelona es cierto que es difícil destacar, pero creo que Pina está en un momento espectacular, está demostrando la jugadora que es, también saliendo en partidos importantes, y yo creo que tiene ganas de final, y creo que la final va a ser un escenario para volver a reivindicarse la jugadora que es, y que es una jugadora de futuro, y que ha sabido suplir la ausencia de una jugadora como Mariona, o sea que yo creo que esas. Eso iba a decir justo, digo, has dicho casi posición por posición más o menos en cada equipo. Yo estoy muy de acuerdo. Pienso que por parte de Arsenal, Mariona y Alesia son las máximas rivales a batir. Y por parte del Barça, igual lo tendría más difícil, porque has dicho Pina, has dicho Payor, estoy de acuerdo. Igual Payor también le cuesta un poco marcar en los partidos importantes, no sé por qué, igual es un poco de presión también de alguna forma. Pero Pina estoy totalmente de acuerdo. Veremos también cómo la pone Pea Romeu, y si es titular, si no es titular, si va a ser revulsivo de banquillo o lo que sea. Yo pondría también a Alexia, porque creo que en estos partidos se crece. Ya no el hecho de marcar goles, porque puede que no tenga la oportunidad de hacerlo, porque de alguna forma en una Champions tienes que arriesgar menos, pero sí el hecho de generar todas las ocasiones que genera el Barça, y que Alexia, sinceramente, Medina, para mí Alexia está de Balón de Oro. Esto lo he dicho al principio casi de temporada y lo sigo manteniendo a final de temporada. Sí, o sea, el nivel que está demostrando creo que es digno de los números que está haciendo, la influencia en el juego cómo lo está haciendo, yo creo que es candidata a estar entre las tres mejores, y yo creo que lo que le está lo que está haciendo el equipo también eso le contribuye a estar otra vez en una final. También este año está la Eurocopa, esperemos que también tenga un papel importante, que también va a ser determinante para ese premio, así que yo creo que dentro de las tres mejores estará segurísimo. Pues nada, Medina, muchas gracias por estar aquí, por hacer esta previa express realmente con un atraco a mano armada que te he hecho, pero es que era para rellenar pues esta semana fantástica que tenemos de previa de Lisboa. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, el horario lo tenéis en las redes sociales, y pues espero que le deis mucho, mucho amor, porque esto cuesta mucho de hacer y de editar y de planificar y de todo, ¿eh?